saludo muy especial para los televidentes de Sonsón TV, quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenidos a este conversatorio titulado Conozcamos y valoremos nuestro patrimonio cultural de Sonsón, una iniciativa entre la Dirección Técnica de Cultura del municipio de Sonsón en articulación con la Universidad de Antioquia. Este conversatorio está dividido en tres momentos. En primer lugar, vamos a conversar con José Fernando Botero Grisales. Vamos a hablar un poco sobre este primer bloque, contexto general del patrimonio cultural. José, un saludo y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Julián. Un saludo caluroso a todos los sonsoneños y personas que observan este programa en las diferentes redes. Muy contento de estar en este programa hablando sobre el patrimonio cultural y especialmente sobre Sonsón, que tanto amamos. Bueno, José, entonces esta primera parte, que suele ser como en todas las introducciones a temas, como la más tediosa, porque es la parte conceptual, vamos a hacerla mucho más cercana a la gente y empecemos definiendo el concepto de qué es patrimonio, cómo entender qué significa patrimonio. Sí, la palabra patrimonio viene es como herencia del padre. ¿Qué nos ha dejado el padre? Recordemos que venimos de una cultura patriarcal donde el padre es el que manda, el padre es el que tenía la potestad sobre los bienes, sobre la herencia, sobre los testamentos. Entonces patrimonio viene de hace miles de años, enfocada desde qué es lo que nos ha dejado el padre, pero realmente patrimonio es la herencia de nuestros ancestros, llámense madres, abuelas, padres, abuelos, y esa herencia es una herencia supremamente grande que no solamente se enfoca desde lo inmueble como las edificaciones, los caminos, los monumentos, sino que tiene que ver cómo hablamos, qué comemos, cómo vestimos, qué es lo que llevamos dentro de nuestros genes, qué nos gusta. Y hay dos tipos de patrimonios importantes que hablar. Uno es el que está declarado por el Estado mediante acuerdos, decretos, leyes, resoluciones, pero hay otro que es, por ejemplo, el que está diariamente en nuestra vida. Por ejemplo, la arepa. ¿Qué sería de nuestro desayuno sin la arepa diaria, sin el huevo, sin los frijoles? Entonces los alimentos se convierten en eso parte de uno que vivir sin él ya nos haría extraño. Claro, José, entonces casi que la misma vida cotidiana, desde las acciones, las situaciones, se van convirtiendo en patrimonio inicialmente para el sujeto que lo vive, ¿cierto? Pero también casi que en colectivo. ¿Cómo entonces identificar que algo es patrimonio entre tantas circunstancias o situaciones? Lo más importante es que esa manifestación cultural, por ejemplo como las fiestas del maíz, que aún no son declaradas patrimonio ni municipal ni nacional, están en el corazón de los sonsoneños que viven aquí, que están esparcidos por el mundo. ¿Y cómo negar que eso es patrimonio? ¿Cierto? Entonces, patrimonio es lo que está metido dentro del corazón del ser humano como el alimento, como las festividades, como la fiesta de la Virgen del Carmen, como las novenas, como el pesebre. Todo eso está y se hace con amor. Pero también patrimonio al mismo tiempo es lo que se lleva a una declaratoria a través de las normas del Estado, y el Estado le puede invertir recursos para fortalecerla, en este caso como el Centro Histórico de Sonsón o los museos. Como ciudadanos, ¿para qué serviría ese patrimonio? Como el hecho de reconocerlo, de identificarlo y casi que de tomarlo y hacerlo consciente. En la medida en que empecemos a transformar nuestras culturas y, por ejemplo, no hablemos español, sino que hablemos inglés, y perdamos los refranes, las palabras de los ancestros, en la medida en que transformemos nuestra manera de alimentarnos y se pierde, digamos, la morcilla, la papa chorreada, las empanadas, la natilla, comenzamos a negar nuestra identidad cultural, nuestra historia, y eso nos aleja de nuestro origen. ¿Qué sería de la historia de Antioquia, de la historia de Sonsón, de nuestra cultura, si negáramos nuestra identidad culinaria, si negáramos nuestros mitos, nuestras herencias, tradiciones orales, y quisiéramos parecernos a otras culturas del mundo? Entonces, lo que nos hace ricos es nuestra forma de ser y lo disfrutamos. Tomarnos un tinto en un café, ir a caminar a una finca, ir a pescar, son tradiciones que se van pasando de generación en generación. Entonces, el patrimonio hay que verlo como algo integral. Muchas veces la gente dice, no, es que solamente es los museos o el patrimonio arquitectónico. No, el patrimonio es un gran conjunto de actividades de todo lo que somos y hemos incluido como individuos o colectivos para hacer nuestra vida más amorosa, más amable, más vivible, más feliz. Cuando uno también escucha, a propósito de esa primera pregunta de qué es patrimonio, se da cuenta que
obviamente hay como varias clasificaciones, ¿cierto? Remite patrimonio como cosas materiales tangibles, pero también uno escucha que hay cosas inmateriales que tienen unos significados y un patrimonio muy importante para las personas y los colectivos, ¿cierto? ¿Qué tal? Hablar un poco de esa diferenciación como para hacerla mucho más cercana a nosotros. Claro que sí. El patrimonio, si bien es uno solo, porque por ejemplo, ¿qué sería de un pueblo como este sin el páramo que nos da el agua para vivir? Entonces, el patrimonio está unido, pero si tuviésemos que discriminarlo un poco, está el patrimonio ambiental, que está compuesto por la biodiversidad, por el paisajismo que nos regala las montañas y el verde de ellas, la riqueza del agua, el oxígeno, por ejemplo. Entonces nuestro páramo es un patrimonio de los sonsoneños, de Colombia y de la humanidad. Y hace parte del patrimonio inmueble. ¿Por qué? Porque el páramo no se puede mover, ¿cierto? Dentro de esa misma categoría estaría, por ejemplo, el centro histórico de Sonsón con sus casas, patrimonio inmueble. Pero también hay patrimonio mueble, los objetos, lo que tenemos en los museos, también lo que tenemos en nuestras casas, los archivos fotográficos, los archivos, documentos importantes de la familia, las pinturas, las fotografías, las esculturas, entre otros, hace parte de ese patrimonio mueble que tienen una historia detrás y que tienen una carga simbólica y que cuentan una historia. Pero a ese patrimonio mueble le podemos sumar el patrimonio inmaterial, que tiene una cantidad de ramas, y para no alargarme podría mencionar el patrimonio culinario o gastronómico. Entonces podríamos hablar de las papas de Don Ramón, ¿cierto? O la morcilla de los ríos, pues para ir a algún tema sonsoneño, ¿cierto? Y la culinaria de cada casa, que está en la mente y en el corazón de la persona que la hace, y son recetas de familia, la tradición oral de los mitos y las leyendas, ¿cierto? La historia familiar. Entonces hay un patrimonio inmaterial como la fiesta del maíz que se construye a partir de las voluntades del corazón de cada ser y de cada institución, que si no estuviera en el querer dar de cada ser, la fiesta sería supremamente cambiante, distinta y digamos que se targiversaría el propósito de la fiesta del maíz. ¿Pero por qué se da? Porque está definida, que hay unos desfiles. ¿Y quién lo compone? El patrimonio vivo, que es la gente que camina, que habla, que canta, que participa de la fiesta. Yo diría que cercana a la expresión patrimonio viene otra mucho más grande y es historia, ¿cierto? Patrimonio, una de las razones es intentar cuidar y proteger la historia, ¿cierto? Porque, digamos, para el caso de Sonsón, porque cuidar y proteger todos esos elementos, lo sabemos que existe un gran legado en cuanto a lo gastronómico, en cuanto a infraestructura, en cuanto a personas, porque cuidarlo, conservarlo y casi que también darlo a conocer a otras generaciones. Pues realmente nosotros no podemos negar nuestros orígenes, quiénes fueron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres, porque eso nos permite entender quiénes somos nosotros. Si nosotros negamos la historia, estamos condenados a repetirla, porque ella nos va a mostrar muchos errores y aciertos que nuestros antepasados tuvieron y que uno podría aprender de ella sin tener que estar cayendo en el mismo error. Efectivamente, el patrimonio lo que nos muestra es un cúmulo de conocimiento identitario, cultural, que nos dice cómo vivir mejor. Y a manera de ejemplo, ¿por qué el patrimonio arquitectónico es muy importante para Sonsón? ¿Por qué tener un patio? Para que le entre luz, para que le entre aire, para que le entre sol, para poder tener jardín. Cuando tenemos ese contacto con el cielo abierto, tenemos una mente más abierta, más tranquila, más saludable. Y eso nos permite tener unas condiciones de vida más dignas. Mucha gente no reflexiona por qué es importante un patio o una huerta de una casa. Entonces está en esos términos de que todo tiene relación con todo. ¿Cómo se relaciona el patio y su ambiente con el jardín, con la salud? Pues hombre, el aire, el sol, la vida. Entonces, asimismo, el patrimonio tiene una gran relación. La culinaria, vamos a cosechar de la huerta de la casa para llevarlo a la cocina, va a ser unos alimentos sanos. Entonces digamos que todo el tema del patrimonio tiene un gran sentido en términos de una memoria para una mejor calidad de vida. Bueno, José, para darle apertura al segundo bloque sobre patrimonio mueble y arquitectónico, ¿qué tal si nos cuentas un poco de por qué Sonsón tiene declarado un centro histórico? Sí, recordemos que Sonsón nació fundado el 4 de agosto de 1800 y a partir de ese momento comenzó un proceso constructivo de cientos de inmuebles a partir de materialidades como la tapia y el bareque, que son arquitecturas heredadas
el bareque de los nativos indígenas de este territorio y la tapia, una herencia española. Un centro histórico supremamente complejo y raro en el país, porque está al lado de un páramo. O sea, tenemos un centro histórico a los 2.475 metros sobre el nivel del mar, en una ondulación de un valle, los valles altos de Sonsón, que lo cruzan 5 quebradas, lo que hace una gran complejidad para hacer un trazado tan hermoso como el que tiene Sonsón, un trazado ajedrezado en cuadrícula bajo las leyes de Indias. Fue de los últimos pueblos que se fundaron bajo las leyes de Indias. Sonsón comienza todo ese proceso constructivo y recordemos que apenas el cemento y el adobe comienzan a entrar a principios del siglo XX, estamos hablando de la primera década o la segunda del siglo XX. Entonces, cuando estamos hablando de 1910, pensemos en la gran cantidad de casas y de manzanas construidas en Sonsón, en Tapia y Bareque. Eso genera que ya cuando el país comienza a abrir sus fronteras, Sonsón comienza a ser paso obligado entre el centro de Antioquia y Bogotá. Sonsón comienza a tener una mirada de intelectuales, académicos, políticos, comerciantes, y comienzan a reconocer este centro histórico como un escenario importante para la cultura y para la historia, no solamente de Antioquia, sino de Colombia, porque de aquí se menciona el proceso de la colonización antioqueña. Sonsón fue punta de lanza. En ese orden de ideas, para el año 1978, Concultura, lo que es hoy el Ministerio de Cultura, envía unos investigadores a hacer un inventario de patrimonio arquitectónico en Sonsón y se encuentran con una riqueza impresionante arquitectónica en tallas, calados, diseños, arquitectos que trabajaron y diseñaron los inmuebles, patios de canto rodado, sectores, entre otros. Eso generó que en 1980 generaran dos actos importantes. El primero, la creación de la Secretaría de Planeación, y el segundo, la creación en 1982 del centro histórico por acuerdo municipal. Entonces mucha gente a veces piensa que el tema del centro histórico y del patrimonio es un cuento que algunos nos inventamos hace poco tiempo, y la declaratoria sobre este centro data de hace más de casi 40 años, vamos a hablarlo así, que hay unas normatividades que dicen cómo regularlo y cómo administrarlo. Entonces, a partir de ese momento comienzan otra serie de investigaciones. En 1995 hay otro inventario de patrimonio que hace Extensión Cultural del departamento con la arquitecta Juliana Guerra, y trabajan un poco más esas características del patrimonio en Sonsón, unos inmuebles monumentales como el cementerio, el Templo del Carmen, la Valvanera, la cárcel, entre otros, unos inmuebles representativos como el sector de la Cañada, subir de la plaza a la Valvanera, ¿cierto?, como en este que estamos en este momento, y unos sectores más populares, 3 tipos de arquitectura, que luego comienza a conjugarse con lo que se hace en el PEN, en el Plan Especial de Manejo y Protección, que se trabaja entre el año 2012 y 2015 y es incorporado en el 2016 por el municipio, pero que ese tema lo va a abordar el secretario de Planeación en un momento. José, para terminar este primer bloque, yo creo que hay que hacer otra vez ese recorderis a las personas de por qué conocer, cuidar y también dar a conocer a otras personas la riqueza patrimonial que en este caso tenemos en el municipio de Sonsón. Hay una frase que dice que lo que no se conoce no se valora, y al no valorarse no se ama y no se protege. El verbo ignorar es un verbo que a veces se toma como despectivo y entonces me estás diciendo ignorante, pero es un verbo muy bonito porque ignorar es desconocer, no conocer algo. Entonces hay veces somos ignorantes de lo que significa la historia, lo que significa el patrimonio arquitectónico, lo que significa un inmueble que tiene una huerta, que tiene un patio, que tiene unas habitaciones en galería, en madera, en tapias, lo que significa para la salud de la familia, para la salud mental, para unos espacios grandes que bien pueden ser para el uso familiar o para el uso comercial. Si desconocemos eso, no tenemos elementos críticos para valorarlos. Entonces la invitación es: inquietémonos, indaguemos sobre la importancia de nuestro patrimonio arquitectónico, la historia de esos inmuebles, pensemos cómo los podemos disfrutar, valorar, recuperar, porque si no nos motivamos a romper las estructuras y las formas de pensar, pues siempre vamos a ver un inmueble viejo, con ganas de tumbarlo, de construir 10 apartamentos como unas pequeñas alcancías donde sacar más provecho económico, donde realmente ya en Sonsón y en muchas partes de Colombia
se ha demostrado que el patrimonio arquitectónico sí convive con la dinamización económica, y de eso va a hablar ahorita un poco Claudia en su intervención. Continuamos con este conversatorio, conozcamos y valoremos nuestro patrimonio cultural sonsoneño en este segundo bloque que hemos titulado Patrimonio Arquitectónico y Mueble de nuestro municipio. El municipio de Sonsón cuenta con un centro histórico declarado a través del Acuerdo Municipal 05 del 3 de octubre de 1982 por el Honorable Consejo Municipal. Este fue radicado en el Acuerdo Municipal 12 de 2003, conocido como el Estatuto Básico de Ordenamiento Territorial, y el cual a través del Decreto Municipal 039 de 2016 cuenta en el momento con un plan especial de manejo y protección del centro histórico de Sonsón y su área de influencia. Este centro histórico ha permitido que la memoria por más de 220 años de historia aún perviva en nuestras casas, en nuestros patios, en los solares, en las calles y también en algunos parques, que aún sea un eje articulador de ese turismo cultural y la dinamización económica de nuestro municipio. Por ello invitamos hoy a Claudia Patricia Alarcón Orozco, ella es la directora técnica de Cultura y Patrimonio. Clau, bienvenida. Muchas gracias, Julián, por la invitación, y qué rico este espacio para poder contarle a toda la comunidad de la valoración y de todo lo bonito que tiene pues el cuidar nuestro patrimonio. Así es, Claudia, bienvenida. Y también nos acompaña Camilo Montoya Ramírez, él es el secretario de Planeación. Camilo, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a aprovechar este espacio para hablar del patrimonio arquitectónico, que es tan importante para el municipio de Sonsón, de su declaratoria, del PEM, del reglamento desde la oficina de planeación, así que muchas gracias. Bueno, así es, Camilo, y para todos los televidentes vamos entonces a hablar un poco desde la administración y gestión del centro histórico y su área de influencia. Ahorita con José Fernando hablamos un poco sobre el PEM. Camilo, ¿qué tal si nos cuenta un poco de por qué Sonsón necesitaba como la actualización de ese plan especial de manejo y protección del centro histórico? Pues qué significa y para qué sirve para los sonsoneños, para la comunidad. Listo. Bueno, el PEM sirve más que todo para dos cosas. Primero que todo, sirve como declaratoria, ¿cierto? ¿Para qué la declaración? Esos inmuebles que son tan importantes, tan patrimoniales para el municipio, esta declaración sirve como protección. Y segundo, como inspección, inspeccionar esos inmuebles. Entonces tenemos diferentes niveles de protección que ahorita vamos a hablar bien de cada uno que se debe de hacer. Pero entonces en esta conservación podemos observar estos inmuebles como son de importantes, que incluso no se pueden ni tocar, unos que no se pueden ni tocar, otros que sí se pueden tocar. Entonces es como llevar esa inspección. El PEM nos da esa reglamentación, esa normatividad que podemos hacer desde la fachada al interior, que el zaguán, el patio, la huerta, y que contiene estos espacios, elementos arquitectónicos. En la fachada tenemos las puertas, las ventanas, balcones. En el interior tenemos contraportones en el zaguán, la conformación del patio, ¿cierto? Entonces son todos estos elementos arquitectónicos que nos dice el PEM cómo lo debemos de conservar. ¿Y por qué los propietarios, los ciudadanos, los sonsoneños que tienen, digamos, dentro del centro histórico un inmueble, deben hacer como ese respectivo proceso de solicitud de licencia para intervenir sobre ellos? Listo, no solamente en patrimonio, en todo Sonsón debemos de solicitar la licencia de construcción, ¿cierto? Son por dos razones. Una es la normatividad, ¿cierto?
y la otra es para la misma protección de la persona, para tener como claro la persona qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Entonces se acercan a la Secretaría de Planeación, radican el paquete donde están los planos, cuál es la modificación que pretenden hacer, está licencia de construcción nueva, reforma, ampliación, demolición, que incluso ahorita vamos a ver cuáles inmuebles en patrimonio se pueden demoler y cuáles no y por qué. Y hay otra que es muy importante, que es la reforma locativa, que ahorita hablamos bien de ello. Entonces, más que todo es por la misma seguridad de las personas, ¿cierto? De lo que vayan a hacer estructuralmente sea algo confiable. En la Secretaría de Planeación revisamos la parte arquitectónica, estructural, estudio de suelo si es necesario, plan de acción ambiental si es necesario. Entonces es más que todo para el mismo cuidado del inmueble y la protección de las personas. Claro, porque consideras, primero como sonsoneña ciudadana y segundo, digamos, como en tu rol de directora técnica de Cultura y Patrimonio, que es necesario reconocer, cuidar y valorar pues este patrimonio del municipio de Sonsón? Bueno, Julián, yo creo que nosotros como sonsoneños vibramos con toda esa herencia que nos dejaron, ¿cierto?, nuestros antepasados, con toda la infraestructura, con todo el conocimiento que tenían y que muchas veces muchos ingenieros hicieron construcciones tan bonitas. Cuidar nuestro patrimonio arquitectónico es como ese reflejo que tenemos de cuidar nuestra identidad, nuestra historia y también ese sentido estético y cultural también que nos caracteriza, porque Sonsón tiene mucha historia, mucha cultura y mucha tradición y todas ellas se ven reflejadas en todos estos inmuebles patrimoniales, los cuales debemos valorar y respetar y que nos sigue identificando como nosotros los sonsoneños. Claro que sí. Las casas patrimoniales, Clau, de Sonsón tienen pues casi que una magia y un encanto. Tú lo mencionabas, para los sonsoneños pues significa mucho y más pensar por ejemplo en el espacio donde estamos haciendo este conversatorio que todo comunica desde lo arquitectónico, desde lo histórico, ¿cierto? Que hay digamos como en estas, pensando como en construcciones, edificaciones propias del patrimonio que hacen que sea como digno, cálido y que también sirva como memoria para las futuras generaciones, que es a las que les va a quedar todo esto que hagamos nosotros o dejemos de hacer. Claro, sí, como hablas de magia, o sea, la magia, el encanto que tienen todas estas casas, la historia que reposan, digamos, esa es la herencia que nos han dejado a nosotros y que nosotros debemos seguir conservando y mostrarle a las nuevas generaciones, que igual las nuevas tecnologías, las nuevas construcciones también dan impulso, digamos, al crecimiento económico y cultural, pero el dejar todas estas manifestaciones que se dan desde esta nuestra arquitectura, también es seguir avanzando, o sea, también es pensar que aquí tenemos toda esa historia mágica y preservada, así como tenemos nuestros museos, donde allá encontramos cada magia, o sea, cada hogar, cada una de estas casas es un museo, donde tenemos cada historia, donde crecimos, donde crecieron nuestros abuelos, donde muchas personas allí vivieron y ya se fueron, se profesionalizaron en otra parte, pero vienen y luchan y valoran, porque vemos que toda la gente que se va es la que está más pendiente, digamos, todos esos sueños que tenemos por fuera son los que más están pendientes de cómo está el crecimiento, de que se valore esa historia, esa tradición. Entonces sí, la invitación es a todos que nos enamoremos de lo que tenemos, que lo valoremos, que no pensemos muchas veces que esas casas son el ranchito viejo, que ya no hay más que hacer, o sea, que podemos organizarlas para preservarlas, pero que sigamos teniendo en ellas esa historia y esa magia, que no se nos pierda la magia de nuestra historia. Y es claro. Cami, ahorita mencionabas algo muy importante respecto al patrimonio, a las construcciones del municipio, y es que hay ciertas construcciones que digamos se pueden tocar y otras que no se pueden tocar, ¿cierto? Digamos, uno como ciudadano y propietario pensaría como, bueno, pero ¿por qué no puedo tocar si es mi casa, ¿cierto? Que es también como la propuesta de este conversatorio. Es cierto, es mi inmueble, es mi condición económica, es mi trabajo, pero también es necesario como regular ciertas cosas y a la vez como educar a la comunidad, a las personas del significado que no es solo mi inmueble, sino que casi que es algo colectivo, es algo social. Así es un contexto. Según el estudio de la Universidad Pontificia Bolivariana, tenemos 3 niveles de conservación patrimonial. El primero, que son los bienes más importantes, que es como la cárcel, el balcón más lindo de Antioquia, el museo del cementerio,
la casa de los abuelos, ¿cierto? Inmuebles tan patrimoniales del municipio, son inmuebles que no se pueden tocar y que si se van a tocar tenemos que elevar la consulta a cultura departamental, ¿cierto? Y esos inmuebles no se pueden demoler porque hacen parte de la historia, de la cultura del municipio. Entramos a un nivel de conservación 2, en donde ya, como lo podemos ver en esta cuadra, hay una conservación muy importante, ¿cierto? De todos los elementos arquitectónicos, desde la fachada hasta el interior, como lo decía ahora, patio, zaguán, huerta, ¿cierto? Cómo está esa cocina integrada con el patio, cómo hay un corredor circular que nos lleva a las diferentes habitaciones. Toda esa arquitectura, todo ese modelo de arquitectura es la que nos dice por qué debemos conservarlo, ¿cierto? Entonces, esos tipos de inmuebles tan patrimoniales que desde la fachada hasta el interior son conservados espacialmente, no los podemos demoler, ¿cierto? Y ya hay otro nivel de conservación que es el 3, el cual sí podemos llegar, pues como hay más flexibilidad, entonces podemos llegar sí a demolerlo, pero al momento de que se permite la demolición, también se debe presentar de una vez qué es lo que se pretende hacer en el inmueble, la fachada, el interior, ¿cierto? Entonces, listo, lo demolemos, pero lo que vamos a construir también va a ser patrimonial, también va a hacer contexto con paisajismo con los demás inmuebles, desde la altura del inmueble, desde la fachada, desde los colores, desde la materialidad, todo esto se debe de conservar, así lo podamos demoler. Si un ciudadano necesita como apoyo o asesoría para intervenir en algún inmueble y no sabe cómo qué hacer, a dónde remitirse, ¿cuál sería como el procedimiento que desde Secretaría de Planeación podrían como acompañar y asesorar? Así es, se pueden dirigir a la Secretaría de Planeación o enviar un correo, el correo de planeación @sonson-medioantioquia.gov.co o licencias urb licenciasurb.planeacionsonson@gmail.com, ¿cierto? Ahí podemos dirigir también pues como la consulta, revisar planos o dirigirse directamente a la Secretaría, pedir una asesoría técnica. Podemos mirar en qué nivel de conservación está el inmueble y de acuerdo a eso se le dice a la persona qué puede y qué no puede hacer en el inmueble. Entonces estamos totalmente prestos, en cualquier momento se pueden acercar a la Secretaría y con todo gusto le damos la asesoría técnica que sea necesaria. Claro, Camilo. Si de pronto algún propietario construye sin licencia o interviene en un inmueble sin, digamos, como todo lo normativo, con esos respectivos trámites, eso acarrea ciertas implicaciones, digamos, legales, jurídicas, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Para que también la comunidad esté muy al tanto de, pues, hasta dónde podemos tomarnos ciertas atribuciones. Bueno, está la ley 388 de 1997, que son las sanciones urbanísticas, ¿cierto? De acuerdo a la sanción se mira cómo se puede entrar pues como a dialogar con la persona, se le da un tiempo para que cambie como esa reforma que hizo a la licencia. Hay diferentes pues sanciones, una es de que empiecen a construir sin el permiso respectivo, sin la licencia de construcción, la inspección de policía va al lugar, sella el lugar para que no sigan construyendo y les da un informe para que se acerquen a la Secretaría de Planeación y comiencen el respectivo procedimiento de licencia. Ya habiendo construido sin licencia, de por sí ya hay una sanción, hay una multa, ¿cierto? Además de la multa hay que mirar qué tipo de construcción empezó a hacer. Si está en patrimonio hay que mirar que cumpla pues con todos los parámetros del PEM, y si es así, si cumple con los parámetros, pues le da la sanción y hay que esperar que saque la licencia de construcción, la cual va al comité de patrimonio que se analiza toda la parte arquitectónica. En planeación revisamos toda la normatividad desde el estatuto básico de planeación. Bueno, y si la persona no cumple con esto, puede llegar a una demolición. Puede llegar a una demolición ya que construyó sin permiso y construyó lo que no era, ¿cierto? De acuerdo pues a la normatividad respectiva. Entonces hay que estar muy atentos, dirigirse a la Secretaría de Planeación que le damos toda la asesoría técnica para que no lleguemos pues como a infringir con la normatividad, que estamos muy prestos a colaborar.
Amigo, también uno como al hacer el recorrido por el municipio de Sonsón ve que, claro, dentro de esa, digamos, tipificación de ese PEN, de ese plan especial de manejo del centro histórico, hay ciertas edificaciones que, digamos, no es permitido ciertos niveles, ¿cierto? Entonces uno pasa y se ve, pero ¿por qué aquí sí 3 y en otros no, ¿cierto? Que la persona podría como preguntarse, claro, y es también, supongo que en línea de la ubicación y el significado de importancia que tienen esos inmuebles para las personas y para toda la comunidad. Bueno, primero que todo debemos tener en cuenta que el decreto 039 comienza a regir desde el 2016, ¿cierto? Desde ahí es donde nosotros empezamos a regir el PEM, esta normatividad. Así que hay construcciones dentro del casco urbano en el centro histórico de Sonsón que son solamente permitidos 2 niveles con una altura máxima de 8 metros, que hay 3 niveles, sí, pero que pueden haber sido construidas antes del 2016, ¿cierto? Y las que sean construidas después del 2016, pues se le ha estado haciendo el respectivo control a la licencia de construcción, y ya pues se mira con el acto administrativo qué se puede hacer, se habla con la persona a ver qué se puede hacer con el inmueble. Pero antes del 2016 hay un montón de construcciones de 3 niveles que pues no podemos llegar pues como a intervenir, ¿cierto? Ya que son antes del mismo decreto 039. Bueno, porque 8 metros? 8 metros para 2 niveles, en 8 metros tranquilamente usted puede hacer 3 pisos, ¿cierto? Entonces vemos que en la arquitectura sonsoneña es una altura muy grande por nivel. Por ejemplo, aquí vemos que es un solo piso y tiene una altura demasiado grande, puede haber aquí 3,5 metros tranquilamente, ¿cierto? Entonces es esa arquitectura magnífica, tan grande, ¿cierto? Entonces vemos que las ventanas son demasiado verticales, que abarcan casi toda la fachada, que tenemos un zócalo que también va a una altura siempre considerable de la fachada. Entonces por eso es que es esa altura tan grande para solo 2 niveles, para que sigamos conservando esa altura patrimonial que hay en el municipio. Claro, ya para ir también terminando, ¿qué tal si algunas recomendaciones a los ciudadanos, pues a los habitantes que hacen parte como obviamente del municipio de Sonsón y que están en este centro de influencia del centro histórico, en torno a esa valoración, conservación y activación de esos sistemas como económicos también, pero que a la vez mencionamos patrimoniales, históricos, culturales, que indudablemente hay que conocer, cuidar, proteger, y que las otras generaciones también se apropien, porque si no, de nada nos serviría. Bueno, Julián, muchas veces se piensa que solo la economía se activa, digamos, con las edificaciones, las nuevas construcciones, con lo moderno. Lo moderno también es trascendental y significativo, pero ¿cómo vemos que también se puede activar la economía desde embellecer, valorar, digamos, organizar nuestro patrimonio, ¿cierto? Estas edificaciones patrimoniales que tenemos, porque vemos que igual aquí en el municipio se cuentan con muchos establecimientos que conservan su fachada, que conservan los colores del patrimonio, conservan los patios, entonces eso también, digamos, es turístico para la gente que viene a visitarnos, entonces ven que hay esa magia entre lo moderno, entre lo que nos puede ofrecer un establecimiento y entre esa herencia y esa conservación patrimonial. Entonces esa es la invitación, que si queremos activar la economía también la podemos hacer conservando nuestro patrimonio. Y muy importante lo que decía mi compañero Camilo, porque siempre desde el comité hemos tenido de pronto esos problemas, ¿cierto? Que la gente por desconocer que el valor tan grande que tiene su estructura, y dije, no, es que podemos demolerlo, entonces ya es demasiado tarde, pero la invitación es que ojalá pues, puedan ver este programa o se acerquen a la Dirección de Cultura, allá a la Casa de la Cultura, o a la Oficina de Planeación, donde interroguen antes de hacer una intervención. ¿Qué colores pueden ver? Porque vemos que mucha gente quiere pintar como los colores de Jericó, que es otra, digamos, es otra cultura, es otro tipo de que fue su historia. Entonces acá vemos que los colores son más opacos, los colores son más de nuestro clima, tiene unas costumbres diferentes a como las tiene un municipio, digamos, de tierra cálida. Entonces es eso, que la invitación es que nos acerquemos, indaguemos, que no quede, digamos, como los verdugos, porque pues, somos un comité donde está patrimonio, donde está planeación, donde está inspección. Entonces el señor de la inspección siempre queda como un verdugo cuando llega y dice, no, es que hay que cerrar, o sea, indaguemos, que queramos hacer algo, vamos, y que primero sepamos que tenemos un valor inmenso en estas casas patrimoniales. Entonces esa es la invitación, que también la economía se puede activar por medio de preservar nuestro patrimonio.
Claro, yo creo que también anexarle como el trabajo en conjunto entre Secretaría de Planeación y Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio, en tanto que la gente como que podría pensar, no, es mi propiedad, hago lo que quiera, lo que mencionamos, 2, 3 pisos, lo que sea, así violente la norma, pero yo creo que en ese trabajo conjunto también iniciar el proceso educativo, o sea, tanto niños, jóvenes y adolescentes y adultos, para que nos apropiemos y nos duela, ¿cierto? O sea, claro, podemos disponer de nuestros bienes como queramos, porque pues, por eso son nuestros, pero también, una vez más, insistir en que el patrimonio, en que la cultura, en la historia, la tradición, pues es que es de todo, no es simplemente mío, ¿cierto? No es, esto es una casa vieja donde puedo sacar provecho 3 edificios para rentar meramente económico, ¿cierto? Es que fue de mi bisabuela y hay un significado porque, claro, por la forma de relacionarme con los espacios, las prácticas gastronómicas, entonces hay como un legado también que indudablemente hay que cuidar y que no es simplemente buenas a primeras como pensar todo simplemente en línea de lo económico, ¿cierto? También la historia y la cultura son muy importantes y más como seres humanos. Muchas gracias Claudia y Camilo como por este espacio, por este conversatorio. Esperamos volvernos a encontrar como en otra ocasión para seguir educando, conociendo y trabajando más sobre conservación, patrimonio y memoria en el municipio de Sonsón. Muchas gracias. Gracias, Julián. Y yo quería pues como agregar que desde la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio hay unos libros muy importantes, por ejemplo este que es Sonsón y su arquitectura patrimonial, cual se pueden acercar a la Dirección Técnica de Cultura o a la Secretaría de Planeación y mirar el libro. Tenemos colores, tenemos elementos arquitectónicos como ventanas y puertas, contraportones que pueden utilizar, que pueden esto ser un gran ejemplo de este patrimonio, ¿cierto? Y además, pues la idea es también pasar la lista de chequeo para la licencia de construcción, licencia de reforma, ampliación, demolición. También quería aclarar que no es necesario pedir licencia de construcción para una reforma locativa. ¿Qué son las reformas locativas? Cuando vas a pintar internamente, cuando vas a revocar, vas a estucar, vas a hacer un cambio de baldosa, vas a cambiar el alcantarillado, vas a cambiar el sanitario, vas a cambiar unas tejas, ¿cierto? Ese tipo de cosas es un mantenimiento preventivo a la misma vivienda. Se pueden acercar a la Secretaría de Planeación y listo, se les da un certificado con las actividades que van a hacer para que desde la inspección cuando los visiten no tengan ningún problema, ¿cierto? Entonces quería aclarar pues como estos puntos y agradecer pues por el espacio que es bien importante. Muchas gracias. Sí, Julián, muchísimas gracias, un espacio muy importante, siempre habíamos querido tener un espacio para hablar de patrimonio, igual lo vamos a seguir haciendo, que la gente siga conociendo y entonces nuestra infraestructura patrimonial se siga respetando y muchas gracias. Es claro, entonces ya saben que se pueden acercar a Secretaría de Planeación, ahí está Camilo con su equipo de trabajo para acompañar, para resolver inquietudes y también está Clau muy disponible desde la Dirección Técnica de Cultura con todos los procesos. Qué bueno trabajar algo con los niños, vamos a esto de patrimonio, vamos a hacer talleres, ahí está Clau siempre atenta, entonces Sí, muchísimas Julián, gracias. nosotros tenemos una cátedra de patrimonio que igual la hemos ido compartiendo con algunas instituciones educativas donde los niños, los adolescentes, los jóvenes van conociendo más del patrimonio, entonces en este momento igual desde la virtualidad lo hemos estado haciendo, pero luego ya desde la presencialidad que los niños valoran el tema de los museos y todo lo que es patrimonio, en todo el patrimonio cultural, natural, todo lo que tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos en este conversatorio, conozcamos y valoremos nuestro patrimonio cultural sonsoneño, en este tercer bloque que hemos titulado Patrimonio Documental y Artístico. Tenemos como invitada a la profesional en archivística, doña Gabriela Grisales Restrepo, con quien hablaremos sobre cómo ese patrimonio documental es importante, primero para nosotros y para nuestras familias. Doña Gabriela, un saludo y bienvenida. Qué rico estar con usted conversando en este día. Bueno, Julián, un especial saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues a ver qué les cuento. Yo pensaba crearme todo un discurso técnico, pedagógico sobre los archivos, pero no fue necesario, porque quisiera partir entonces para hablarles a ustedes sobre la importancia de los archivos desde la charla, el conversatorio que se sostuvo con José Fernando y que se sostuvo con Claudia.
Yo considero que si ustedes le colocaron bastante atención a las temáticas, desde ahí podíamos definir qué es un archivo y realmente cuál es la importancia del archivo, tanto a nivel personal como a nivel ciudad, de pueblo. Vemos, por ejemplo, como Fernando nos contaba, esa trayectoria de cómo ha sido todo este ir y venir del patrimonio arquitectónico. Y nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde sacamos esa información? Supongamos que la sacamos de los libros, está muy bien. La pregunta es, bueno, ¿y los libros? ¿De qué información se alimentaron? Entonces, nos vamos con el pensamiento más allá, más atrás y nos damos cuenta cómo realmente esa información fue registrada por personas para las cuales les era importante registrarla y más luego la fueron recopilando. Se salió ya de las personas para ser recopiladas por las instituciones históricas en el momento del conversatorio con Fernando, por ejemplo. Pasemos ahora al conversatorio con Claudia, donde se cita entonces en este momento la ley como tal. ¿Y de dónde salió la ley? Sí. Entonces, es ese principio de información que las personas, desde cada una, pasando por las instituciones y pasando por todo un pueblo, por toda una ciudad, por todo un estamento, recopilan esa información para poderla dar a conocer a todas las generaciones, las que en este momento se encuentran acá, las que futuras, y pues para todas las personas que de una u otra manera están interesadas en conocer X o Y aspecto de la vida, algún dato interesante de un tema que les llame la atención o que lo necesiten para su trabajo, para su labor en casa, para administrar justicia, para muchas cosas. Entonces yo lo diría así coloquialmente, así en forma muy esporádica, que es esa reunión de la información primaria de quien la creó, puesta al servicio de las futuras generaciones que la estamos y la están necesitando. Gabriela, en línea pues de lo que menciona esa definición inicial de qué es un archivo, ¿cierto? Que indudablemente se me ocurre aquí como la analogía entre el archivista y el historiador, ¿cierto? Que yo creo que es muy similar, obviamente, como con sus diferencias, pero como el archivista mucho más también apasionado como por todos esos objetos que tienen un legado y que comunican, ¿cierto? Porque es importante, digamos, esos archivos históricos a nivel personal, a nivel, digamos, como colectivo familiar y también a nivel de las instituciones, que muy bien lo trataba usted ahorita. Conocemos de esta infraestructura, por ejemplo, porque alguien que le llamó eso mucho la atención se dio a la tarea de conservarlo. Bueno, a ver, me da mucha risa porque dicen que tenemos un gran lazo de unión entre los historiadores y los archivistas. Dicen entre comillas que los archivistas somos los que hacemos el trabajo sucio. Bueno, y cuando nos referimos en forma muy cariñosa al trabajo sucio, no, es la cuestión de recuperar, organizar, clasificar y disponer de muy buena manera pues toda esa información que hay en los archivos para que exactamente sean los historiadores los que vienen y hacen uso de esa información. ¿Se alcanzan ustedes a imaginar donde llegue un historiador a mirar a ver cómo es la historia del patrimonio en el municipio de Sonsón y no sepa siquiera a dónde se va a dirigir? Entonces, desde ahí viene esa importancia de la organización, empezando por las instituciones. Miremos a ver las instituciones. Vemos, nosotros no nos vamos a ir, o el investigador que venga no va a ir a buscar la historia del patrimonio en el archivo de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, no, o en el archivo del cementerio, no, va a ir, bueno, hay instituciones, entidades en el municipio que nos están informando sobre el patrimonio. Ah, bueno, entonces nos dirigimos al Centro de Historia, nos dirigimos al Centro de Documentación de la Sala Patrimonial,
o vamos a las bibliotecas, o si queremos archivos todavía más originales, podemos ir al archivo histórico de la Administración Municipal de Sonsón, en fin. Entonces, mira cómo es importante para la persona, porque saben dónde están los archivos. ¿Por qué son importantes para las instituciones? Porque son las instituciones las que ganan su dinero, tienen su objetivo y su caminar hacia dónde van a través de los documentos que guardan y que producen, y de hecho pues que redunda este beneficio de esta información guardada, conservada y organizada en los archivos para el bien pues del municipio, del departamento, de toda la nación y por qué no decirlo del mundo entero. Gabriela, ¿cómo podríamos nosotros como identificar que esos archivos personales, familiares, son valiosos e importantes y a su vez cómo conservarlos, que es, digamos, como la tarea más importante? Primero el identificar, reconocer y luego mirar cómo cuidarlos, tratarlos bien para que otros puedan conocer esa nuestra historia, nuestra cultura. Bueno, esta es una pregunta que encierra bastantes respuestas y a ver por dónde lo delimitáramos y que lo entendieran y se hiciera menos tedioso la explicación. A ver, primero que todo vamos a ver qué se archiva. A ver, yo en mi casa mantengo una cantidad de documentos de todas las facturas que me llegan del teléfono, de la luz, del internet. Bueno, tengo una cantidad de documentos como mi cédula, mi registro civil de matrimonio, de nacimiento. Bueno, tengo por allá todas las recetas que me dejó la abuela y recopilo una cantidad de cosas. Hay que hacer pues una gran diferencia entre lo que es una colección y lo que es un archivo. ¿Cómo saber y por qué es importante el documento como tal y un documento de archivo que es muy diferente a un documento cualquiera? Es porque el documento cualquiera, y cuando hablo de cualquiera no es en sentido peyorativo, digamos que yo estoy discriminando el documento diciendo que no tiene importancia. Pero en el supuesto yo tengo una factura de algún lugar, de algún lado, de alguna entidad, y yo puedo recuperarla, ¿sí? Yo puedo decir, hombre, se me perdió la factura del teléfono del mes pasado, entonces yo recurro a la empresa muy amablemente me regala una copia y yo puedo recuperar ese documento. Pero ¿cuál es el documento de archivo? ¿Cuál es el documento que las personas, las entidades deben conservar? Son esos documentos que son propios de uno, que son propios y nacidos de la, como te dijera, de la función que está desempeñando la entidad y que no se van a conseguir en ninguna otra parte. Yo, por ejemplo, soy una modista, por decir algo. En medio de mi sapiencia, de mi conocimiento, yo creé un modelo muy exclusivo en mi modistería. Yo debería guardar ese modelo. ¿Por qué? Porque es mío, fue original mío. Yo ese modelo no lo puedo conseguir ni adquirir en otra parte. Y ese modelo me puede dar a mí más tarde la posibilidad de participar en eventos importantes, de pertenecer a casas de modas importantes. Entonces ese documento para mí es precioso porque le está contando a los demás. Es un testimonio que dan sobre, que da ese documento de lo que yo sé, de lo que yo soy capaz de hacer. Pues hay muchísimos ejemplos que podrían servir para ello. Miremos, por ejemplo, los archivos personales. Los archivos personales porque son importantes, porque son los que están registrando todo el devenir de una persona en su rol, en su función. Entonces, miramos, por ejemplo, dónde en el mercado, en una librería, en algún lado donde vamos a encontrar el original del poema que escribió Lucía Javier en el año 1954, por decir algo.
no se puede encontrar el original, lo tiene ella allá y ese original, y después saldrán miles y miles de copias, pero ese original es el de ella. El señor, por ejemplo, que hace un plano, un arquitecto que hace un plano para una edificación nueva, podrán sacar infinita cantidad de copias, pero ¿quién encuentra en algún lugar el original? Y si a ese señor se le pierde el original, si a esa señora se le pierde la receta, si a esta otra señora se le perdió el modelo que hizo para un vestido nuevo, ¿dónde puede encontrar el original? Eso es lo que uno trata de hacerle entender a las personas sobre la importancia que realmente tienen los archivos. Ahora, ¿cómo cuidarlos? Bueno, uno no debe coleccionar todo, ni todo debe botarse. Yo creo que con el ejemplo que les di, todos ya tenemos una idea de más o menos qué es lo que nosotros debemos guardar, qué es lo que le puede, por ejemplo, las abuelas, cuánto nos ha servido las bebiditas y todas esas menjurjes y cosas que usaban las abuelas ahora a tiempo. Ellas donde mantenían eso, por ejemplo, en una libretica, muchas veces toda suciecita y toda rasgadita, la mantenían ahí metida en el escaparate, metida en el cajón. Y llegaron las nuevas generaciones, tomaron esas anotaciones con lápiz, con borradores, y sucias, como les digo, y sirvieron. Y de ahí salieron también principios para la medicina moderna y todo esto. Entonces, esa es la clase de documentación que debemos guardar. Ahora, ¿cómo cuidarlos? Sería muy extenso yo darles a ustedes acá una cátedra de cómo cuidar un archivo, pero sí hay dos cosas primordiales, o tres, sí, le voy a colocar tres bien importantes. Una, mantenerlos en un lugar donde no haya humedad. Dos, un lugar donde no haya polvo. Cuando nosotros colocamos documentos en una humedad y con polvo, ese es el nidito especial para que se nos formen los hongos. Y los hongos son los enemigos número uno de los documentos, que hay que tener muchísimo dinero pues para poder controlar el hongo cuando entra y puede acabar con todo nuestro archivo. Entonces, primero que todo, guardarlos en un lugar seco. Segundo, guardarlos en un lugar que no les caiga polvo. Tercero, no prestárselo a todo el mundo. Hay gente que tiramos la puerta por la ventana entregando nuestros originales. Esos originales hay que conservarlos y nadie va a querer nuestro trabajo original como lo queremos nosotros mismos, ni va a saber, muchos desconocen la importancia que tienen las cosas que nosotros hacemos. Serían pues tres cosas entre las muchas que debe tener de cuidado de las personas y las entidades para conservar sus documentos, pero más o menos en la práctica lo más sencillo y sobre todo para las personas, para los archivos personales, eso serían pues como más que todo las recomendaciones, tenerlos en unas carpeticas, así no sean muy finas, mantenerlos en unas cajitas, mantenerlos fuera del alcance de los niños, sí, más o menos. Gabriela, usted ha hecho una labor muy importante para el municipio de Sonsón desde su pasión por cuidar y proteger estos archivos, ¿cierto? Hay muchos archivos que usted, digamos, ha acompañado y ha recuperado, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran y cuál ha sido como ese proceso de intentar también mostrarlo y compartirlo a la gente de su pasión y de esa labor tan importante, su gusto y que la gente también conozca como su historia? Una labor yo creo que indudablemente digna pues también de reconocer y admirar en este momento es con el centro histórico. Gracias, Julián. A ver qué te dijera. Bueno, yo creo que ya está cansada la gente de saber cuánta cantidad de archivos y cuáles se han organizado, pero así globalmente pues quisiera contarles que se han organizado muchos archivos de estamentos públicos, privados, también personales. Yo les cuento grosso modo, por ejemplo, pues porque dejar unos por fuera que otros no quisieran en este momento y nos volveríamos muy extensos en el tema. Pero sí cabe resaltar algunos que todos son importantes, porque toda la información es importante de acuerdo desde el punto de vista que se le esté mirando.
Hay archivos, por ejemplo, como el archivo del Consejo Municipal, donde ese archivo inclusive se digitalizó en muy buena parte, y fuera de eso pues se recolectó toda la normativa del municipio desde 1954 al 2013, y según ellos pues todavía continúan con esa base de datos. Es importantísimo ese archivo porque es el que nos está dando la normativa, donde nos está diciendo si el acuerdo está vigente, si no está vigente, qué reformas se le han hecho, y todos necesitamos de ese archivo, los historiadores, para saber, por ejemplo, en qué fecha se erigió como corregimiento, tal vereda, bueno, una cantidad de cosas, los arreglos de las calles, hablaban del patrimonio arquitectónico, también está considerado en los acuerdos municipales, entonces es importantísimo. Otros archivos que uno decía, hombre, no, pero es que ¿será que sí tienen importancia? Ah, que va, pero cuando uno iba y los veía, el archivo de Lucía Javier, el archivo de Lucía Javier es pequeño, no es demasiado grande en su capacidad, pues en su dimensión, pero sí tiene una historia literaria que hace que el municipio de Sonsón deba enorgullecerse de esa historia tan hermosa y tan bella de Lucía Javier y todas sus composiciones. Archivos, por ejemplo, como el de el maestro Pablo Jaramillo, con esa belleza, uno saber cómo fue su vida como estudiante, como niño, como grupo scout, y todo su recorrido en la cerámica, y en todo esto pues enriquece y llena al municipio de un gran orgullo y un legado pues para las presentes y futuras generaciones maravilloso. Y pues hablar de todos los archivos culturales, el archivo histórico judicial, que es la base primordial para saber, por ejemplo, si algunos historiadores tuvieran esa dicha de estar allá investigando cómo fue el Sonsón prehispánico, ese Sonsón anterior a su fundación, lo pueden encontrar en ese archivo, un archivo que tiene fecha de 1723, cuando Sonsón fue fundado en 1800, imagínense ustedes cómo es de importante. Entonces, hablar de cada uno de ellos, y me disculpan los que se han quedado por fuera, vuelvo y repito, no porque carezcan de importancia, sino porque, como comprenden, el tiempo en televisión es corto, pero todos y cada uno de los archivos que hemos recuperado son un legado patrimonial, documental, maravilloso para el municipio. Pues yo no puedo dejar que me den únicamente los reconocimientos a mí, a todos mis compañeros que salieron de la universidad junto conmigo, hicieron trabajos muy importantes acá en el municipio, sobre todo en sus prácticas, y también debo pues darle un reconocimiento muy especial a José Fernando. José Fernando ha sido, mi hijo pues ha sido el abanderado de los archivos, y gracias a que él me ha jalonado también mucho, me ha dado muchos ánimos, hemos trabajado muchísimo en este medio, ha sido pues un respaldo, y gracias a él también se han recuperado muchísimos valores patrimoniales, documentales del municipio. Doña Gabriela, de pronto, como para ir terminando, usted sabe que el tiempo, como usted muy bien lo mencionaba, en televisión es corto, algunos retos o proyectos para seguir dándole valor y sentido a esos archivos históricos del municipio. Bueno, la tarea yo creo que casi que apenas empieza, porque pues a pesar de que se han organizado, recuperado y dispuesto muchísimos archivos acá en el municipio de Sonsón, hay que comprender que Sonsón como ciudad bicentenaria tiene muchísimo acervo documental muy importante. Sería pues continuar recuperando esos archivos. Otro reto importante es que no nos podemos quedar con la recuperación y organización de los archivos. El gran reto es poder digitalizarlos y poderlos llevar al conocimiento no solamente de los sonsoneños, sino también de todo el mundo, a través de los repositorios digitales, a través de todos los medios de comunicación masivos, ponerlos a disposición de la gente, porque para eso es que realmente nacen los archivos, para ayudar a las administraciones y también para la conservación de la historia y para que la gente conozca.
Para eso, pues, como les digo, hay que implementar muy en grande un programa que podría llamarse un megaproyecto para la digitalización de los archivos y poderlos llevar a un soporte digital. Y pues el gran reto que nos hemos propuesto y sobre todo el pensamiento de José Fernando como tal y que ya va muy adelante es la creación del archivo histórico del municipio de Sonsón. Se hace preciso, se hace necesario como ciudad bicentenaria. Ahora tenemos ya ese nidito, tenemos ese principio para crear ese archivo. Si ustedes van a la Casa de la Cultura, en el primer piso, podemos observar ya una gran cantidad de estantes metálicos en donde se guardan todos los archivos que hasta el momento se han organizado. Fuera después de los archivos que se han organizado de las entidades que aún pertenecen a otras entidades. Pero la invitación es no solamente quedarnos con estos archivos que se han organizado, sino también con los que se puedan organizar en la posteridad, para poder crear con todo esto el archivo histórico municipal, en donde estos archivos estén concentrados en un solo lugar, sean administrados por personas que realmente sepan cómo se manejan los archivos y poderle dar pues a ese archivo histórico municipal esa cabida para que entren todas las personas que quieran de Sonsón y venidas de otros lugares, investigadores, historiadores, estudiantes, bueno, todas las personas que estén interesadas puedan visitar y que Sonsón tenga con orgullo su propio archivo histórico municipal. Doña Gabriela, muchas gracias por querer compartir con nosotros esta labor tan importante, no solo porque es su pasión, sino porque indudablemente enriquece, le da un nuevo sentido y significado y también motivación pues a los sonsoneños y a las personas de otras partes que también nos ven. Muchas gracias por vincularse en este conversatorio Conozcamos y Valoremos Nuestro Patrimonio Cultural Sonsoneño, que se realizó en torno a la celebración del Mes del Patrimonio en el municipio de Sonsón. Les recuerdo que fue una articulación entre la Dirección Técnica y Patrimonio del municipio de Sonsón y la Universidad de Antioquia. Así terminamos este conversatorio en la celebración del Mes del Patrimonio con todos los invitados que nos acompañaron en estos diferentes bloques. Esperamos volver a encontrarnos y recordemos la importancia de acercarnos a la historia, conocer, identificar y valorar tantos elementos que hacen parte de nuestra historia y de nuestra cultura sonsoneña. Muchas gracias y un feliz resto de día.